Rapidez y velocidad. Ahora vamos a trabajar con dos conceptos muy importantes que tienen que ver con lo que ya hemos visto, tienen mucho que ver con el desplazamiento, tienen mucho que ver con el camino recorrido, incluso con la trayectoria. Y estos conceptos son rapidez y velocidad. ¿Qué entendemos por rapidez y velocidad? Al igual que en los casos anteriores, en donde teníamos desplazamiento y camino recorrido, en este caso también hay algo bastante parecido en cuanto al análisis. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de desplazamiento y camino recorrido, uno era vectorial y otro era escalar. ¿Por qué? Porque recordemos que cada una de estas magnitudes responde una cierta incógnita, responde una cierta pregunta. Si quiero saber cuánto camino recorrí, cuántos metros recorrí, la respuesta va a ser el camino recorrido. Pero eso no me va a decir hacia dónde me moví o dónde llegué. El desplazamiento, sin embargo, sí me va a decir dónde llegué, porque me va a decir cuál es la flechita, cuál es la línea recta que tendría que seguir para llegar a mi posición final si es que fuera en línea recta. Entonces con uno obtengo cosas que con el otro no, a menos casos particulares que vamos a ver después, en donde ambos miden lo mismo. Nunca van a ser lo mismo, porque uno es vector, otro es escalar, pero sí pueden medir lo mismo. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre rapidez y velocidad? Velocidad y rapidez. Según lo que estamos viendo, acorde a lo que estamos viendo en la animación, ambos van a responder a la pregunta, o en parte a la pregunta, ¿cuán rápido me muevo? ¿Voy rápido o voy lento? Esto nos va a responder la velocidad y la rapidez. Ahora, ¿cuáles son puntos muy importantes? Primero, podemos analizar el trayecto completo. Si analizamos el trayecto completo, podemos definir una magnitud vectorial que vamos a llamar velocidad media. Velocidad media. Como es velocidad, claramente va a ser un vector. Velocidad. Velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Como vemos, la velocidad media es un indicador que tiene mucho que ver con el desplazamiento. Es una magnitud vectorial que va a hablar sobre el desplazamiento en un cierto tiempo. ¿De acuerdo? De hecho, la velocidad media se va a calcular ¿cómo? El cociente, la división entre el desplazamiento y el tiempo en el cual realicé este desplazamiento, o en el cual el fenómeno, el proceso que estoy analizando, efectuó dicho desplazamiento. Importantísimo, recordemos que el desplazamiento delta R, el numerador es un vector y el denominador es un escalar. No hay ningún problema, yo puedo dividir por un escalar un vector. Recordemos que esto solo va a modular, agrandar o achicar o incluso cambiar el signo, no en este caso porque es tiempo, del vector resultante. Y la velocidad media, en este ejemplo, la vamos a llamar como Vm, de velocidad media, recordando que tiene flechita arriba porque es un vector. Como podemos ver en esta animación, tenemos una pelotita, acá está la pelotita azul. Como habíamos mencionado antes, definimos un punto de referencia en donde situamos nuestro origen del plano cartesiano, ahí está, y esta pelotita va a tener una posición inicial, r sub 0. Un vector, el vector que va desde el origen de mi sistema coordenado hasta el punto donde está el objeto que estoy analizando. Posición inicial. Esa pelotita se va a mover recorriendo una cierta trayectoria que mide el camino recorrido, ¿cierto? Llegando a una posición final. Esa posición final va a ser RF, posición final, vector también. ¿Cuál va a ser el desplazamiento de este proceso? Bueno, como vimos, el desplazamiento va a ser un vector que va desde mi punto inicial del movimiento hasta mi punto final del movimiento. Desplazamiento. Habiendo calculado ya el desplazamiento, el vector desplazamiento, podemos claramente calcular la velocidad media. En este ejemplo vamos a suponer que pasaron 2 segundos a lo largo de este proceso. Por lo tanto, si yo ese vector de desplazamiento lo divido en 2 segundos, voy a obtener la velocidad media. En este ejemplo es una coincidencia que al tiempo ser 2 segundos, si a la flechita, al desplazamiento, lo divido por 2, me va a quedar una flechita de la mitad de largo. Velocidad media. Importantísimo. Como vemos, la velocidad media es un vector, por lo tanto está representado por una flecha. Las flechas en nuestro tipo de diagramación siempre son rectas. Por lo tanto, nuestro vector de desplazamiento siempre va a ser recto porque es un vector. Por lo tanto, nuestro vector velocidad media también va a ser una línea recta, una flecha. Aunque las trayectorias del movimiento no sean rectas. Muy importante, recordemos que la velocidad media representa una velocidad representativa, valga la redundancia, del movimiento completo. Por lo tanto, me sirve para ver cómo me comporté durante el proceso hablando del punto inicial y el punto final, pero no necesariamente me entrega mucha información de qué ocurrió entre medio. En este mismo ejemplo, la pelotita curvó, hizo una trayectoria curva, pero esa información no me la da explícitamente la velocidad media. La velocidad media responde a la siguiente pregunta. En total, ¿cuán
rápido me moví y hacia dónde. En total, no me dice qué pasó entre medio. Otros puntos importantísimos de la velocidad media es, primero que todo, recordemos que la velocidad media era el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, si el intervalo de tiempo es siempre positivo, es decir, el tiempo avanza, el denominador del cociente, no numerador, denominador. El denominador del cociente va a ser siempre positivo. Por lo tanto, a un vector lo estoy dividiendo por algo positivo. Es decir, su sentido y dirección no va a cambiar. Solo se va a agrandar o acortar. Dicho de otra forma, el vector velocidad media siempre apunta en la misma dirección y sentido que el desplazamiento total del movimiento. Siempre. Y recordemos que estamos hablando de velocidad media, no instantánea, que vamos a aprenderla en un ratito. Por lo tanto, si me desplacé hacia allá, el vector velocidad media va a ser hacia allá. Y el tamaño, el módulo de la velocidad media no va a ser nada más que la división del tamaño del desplazamiento y el intervalo temporal. Ya definimos el vector velocidad media. Es muy importante desde mi experiencia entender qué significa, qué pregunta responde este vector, esta magnitud física. Esto sobre todo para diferenciarla de otras. Por lo tanto, es muy importante saber calcularlo, pero además, ¿qué significa? ¿Qué información me entrega? ¿Por qué sirve? Y para eso vamos a definir otra magnitud física y luego las vamos a comparar. Esta nueva magnitud física se va a llamar rapidez media. Como bien muestra el mapa conceptual, este concepto de rapidez media, esta magnitud, tiene mucho que ver con el movimiento. De hecho, está en la misma rama del mapa conceptual. Ya vamos a ver que existe otra rama que está en blanquito por ahora. Y si nos damos cuenta, la rapidez media en el mapa conceptual no tiene flechita, porque es un escalar, no es un vector. ¿Para qué servirá? ¿Qué será? Rapidez media. Volvemos al ejemplo en la diapositiva de nuestra pelotita azul. La rapidez media es un escalar que nos indica cuán rápido se movió un móvil a lo largo de su trayectoria. A lo largo de su trayectoria. Recordemos que la trayectoria era el camino, lo que mide la trayectoria era el camino recorrido, ¿cierto? Por lo tanto, velocidad media dice cuán rápido me moví en cuanto al desplazamiento, que era una línea recta, una flecha, un vector. Mientras que la rapidez media me habla de cuán rápido me moví, pero a lo largo de mi trayectoria, a lo largo de la curva que sea que haya descrito. Similar al cálculo de velocidad media, la rapidez media se calcula como el camino recorrido dividido por el tiempo que demora en caminar ese camino, valga la redundancia. En este caso, ambas magnitudes, tanto el camino recorrido como el tiempo, tanto el numerador como el denominador, son escalares. Y escalar dividido escalar es escalar. Por lo tanto, la rapidez media es un escalar. Es un escalar. Es súper importante entender que la rapidez media, como mide el camino que recorrí dividido por el tiempo que demoré en recorrer ese camino, tiene que ver con el camino. Claro que sí. Mientras más largo es el camino, ¿sí?, distinto resultado me va a dar la rapidez media. Por ejemplo, si llegué de aquí a la universidad en 1 hora e hice 5 caminos distintos, pero en los 5 caminos me demoré la misma hora, por ejemplo, 5 días distintos, cada día realicé un camino distinto y cada día me demoré la misma hora, claramente el camino más largo va a ser el que recorrí con mayor rapidez media, porque me demoré la misma hora, recorrí un gran camino en la misma hora. Pero en este ejemplo, ¿cuál fue mi desplazamiento? ¿Fue el mismo los 5 días o fue distinto? Fue el mismo, porque los 5 días me moví desde aquí hasta la universidad. El punto inicial, la posición inicial fue la misma a los 5 días, mi casa. La posición final fue la misma a los 5 días, la universidad. Por lo tanto, el vector de desplazamiento va a ser una flechita imaginaria que va desde mi casa hasta la universidad. La misma para los 5 días. Y el tiempo es la misma hora, los mismos 5 días. Por lo tanto, en este ejemplo, el vector velocidad media es el mismo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de mi recorrido de aquí hasta la universidad. Pero la rapidez media no va a ser el mismo. Porque el día que hice el recorrido mucho más largo porque pasé a ver a un amigo, me moví mucho más rápido, para demorarme la misma hora. Entonces, para resumir esta parte del mapa conceptual de la diapositiva, si yo estoy analizando el movimiento y lo veo desde arriba, lo veo desde lejos, lo veo como un proceso completo, es decir, no me preocupo del primer tramo, el segundo tramo, el tercer tramo, sino del movimiento completo, yo tengo las magnitudes medias. Velocidad media, rapidez media. Es como tu nota media del colegio. Tu nota media es el promedio. No te dice cuánto te sacaste, qué nota te sacaste en cada prueba.
Dice cuál fue la nota representativa de todas tus pruebas. Lo mismo con velocidad media y rapidez media. Pregunta, ejemplo. Si yo hago un recorrido circunferencial, ¿de acuerdo? Vuelvo al mismo punto del cual partí. ¿Cuál va a ser mi velocidad media? 0. Mi velocidad media fue 0. ¿Por qué? Porque mi desplazamiento total fue 0, porque volví al punto inicial. ¿Mi rapidez media en este ejemplo también va a ser 0? No, porque el camino recorrido no fue 0. ¿Cuánto camino recorrí? La magnitud del perímetro de la circunferencia que recorrí o de la curva que recorrí. Pero siempre que el punto inicial sea igual al punto final, la velocidad media va a ser 0, pero no así la rapidez media.